Hola chicas, ¿qué tal? Vamos a hacer la semana de Jan y de Demet, a ver cómo van a estar. Empezamos con Jan. Bueno, tenemos el diablo, el 6 de bastos, el sol, el 5 de pentáculos, la emperatriz, la muerte, perdón, ahí, y el paje de bastos. Bueno, la semana en general, digamos, el diablo, ya sabemos la mayoría lo que significa, es estar atado a lo más profundo de uno mismo, o sea, es casi inaccesible. Son ataduras, pero que, a ver, uno se puede desatar de esto. En este tarot no se llama el diablo, porque es el tarot de las brujas, así que se llama de otra manera, pero bueno, es esa carta. Es también a veces ser el chivo expiatorio de otras personas, ¿no?, que proyectan en él cosas que tienen ellos mismos. O sea, es como a veces atrae eso, es como un espejo. A ver, yo siempre digo una cosa: cuando a uno lo agreden o hablan mal de uno, en realidad es las personas que están agrediendo o están hablando mal de uno, no es más que un reflejo de lo que esa persona es. Y muchas veces esto es lo que le pasa a Jan, que muchas personas lo critican o lo pueden poner, a ver, cosas que le hagan tela de juicio, pero hay mucho del reflejo de otras personas también, aparte de plata, ¿no?, que él factura. Bueno, así, para el dinero es bueno, pero también es son, a ver, culpa, o sea, la culpa de los problemas que arrastramos del pasado, sí, obviamente. También a veces se puede poner un poquito para sentirse mejor con el mismo. Bueno, puede intentar evadir, es evasión también. A ver, acá hay mucho de esclavitud de las decisiones de cada uno. O sea, por eso mismo después vienen las consecuencias. Es algo voluntario, o sea, son decisiones que se tomaron en su momento, son cargas emocionales, luchas y conflictos. Y a veces también hay gente alrededor que trata de imponer su voluntad, ¿no? La verdad que como está dada la tirada, yo diría que acá hay muchos celos, más que nada. Porque más allá con esta combinación de acá serían celos prácticamente enfermizos. O sea, más allá de que hable de estas ataduras que uno puede tener, de cosas que haya hecho mal en el pasado, o cosas que uno, o sea, como todo el mundo, todos tenemos luces y sombras, ¿no? Y somos esclavos de ciertas cosas, pero nos podemos desatar en cualquier momento. Porque, bueno, yo acá no tengo porque lo saqué y estuve limpiando, no tengo el rider, porque en el rider se muestra claramente como las esposas están abiertas y uno podría escapar de ahí. Pero más que nada, a veces también habla de sexualidad, ¿no?, de dinero, de astucia, pero muchas veces se siente atrapado con sus propias cadenas. Pero honestamente yo en esta tirada diría que son celos, muchos celos ahí esta semana. Bueno, algo inesperado que va a surgir, el 6 de bastos, es muy buena esa carta, es una carta de realización y de objetivos, de metas, es reconocimiento y admiración de los demás. O sea, él creó su propio sello personal, su propia marca, ¿no? Es alegría, con el sol ni que hablar, ¿no? Es triunfo. En las relaciones, bueno, son mejoras a nivel sentimental, sí. Progreso, culminación positiva de un esfuerzo. También habla de la fama y de que todo realmente es posible. ¿Cómo se puede sentir
mantener centrado y equilibrado. Bueno, está el sol, carta muy buena, vuelvo a repetir. Es estar alegre, tiene que sentirse alegre, agradecido, tener ganas de abrazar la vida y el destino en sí, pero no solamente las cosas buenas, el destino entero, con todo lo que eso conlleva, con sus cosas malas y con sus cosas buenas, porque todo es parte de la vida realmente, ¿no? En definitiva también es si nosotros vemos la carta, es un nene en un caballo blanco, una rider también, a veces hay dos y a veces hay uno, pero habla de que en sí parece muy duro por afuera, pero en realidad por adentro es una persona muy cálida, es una buena persona que todavía tiene mucho de niño. De niño, ahí hay un niño interior que necesita estar bien, necesita sentirse feliz. Habla también de inocencia. Es un avance, perdón, a nivel espiritual también. Acá hay mucho amor, mucha sexualidad. Es la manifestación de los buenos tiempos, ¿no? Bueno, el 5 de Pentáculos no es una carta linda, es una emoción importante que puede sentir esta semana. Por ahí se siente solo, es lo más probable. Puede ser que esté atravesando algún tipo de dificultad, muchas veces causada por él mismo, ¿no? De malas decisiones, de errores, pero necesita buscar apoyo. Es inseguridad, sentirse por ahí aislado. Es un poco de una pérdida un poquito de energía, le resta un poco de energía a lo que es el sol. Es un asunto que por ahí va derechito, pero se tuerce un poco, pero es un momento pasajero, es un momento de bajón pasajero. Entonces si se siente solo, debería por ahí pedir ayuda. Yo creo que sí se siente solo. Bueno, algo que lo va a inspirar, está la emperatriz acá. La emperatriz ya sabemos lo que es, ¿no? Que habla de creatividad y de todo eso. Yo honestamente no creo que esté hablando de creatividad y de todo eso, sino que para mí está hablando de una persona, ¿no? Que para él es el arquetipo femenino por excelencia, es la perfecta, para él la perfecta madre, la perfecta esposa, la perfecta amante, bella, creativa, todo. O sea, para él es lo perfecto. Bueno, para mí, acá hay cambios que se avecinan por ahí con la muerte, pero no es algo que se termina, sino que es algo, es una relación que está exigiendo grandes sacrificios. Y bueno, para esta mujer sí se avecinan cambios. Ya bueno, vamos a ver qué les sale a ella, pero yo por lo que estuve viendo hoy, le salen bastante parejitas las cosas, ¿no? Bueno, después está ¿qué puede trabajar para ser más feliz? Le sale la muerte. Bueno, son cambios, o sea, tiene que cambiar. Siempre le creo que le sale, últimamente las tiradas le venían saliendo, son cambios profundos, de principios, de cosas, es también la regeneración, la transformación, es una transición, dejar ahí también apegos emocionales de todo tipo. O sea, para poder ser más feliz necesita por ahí soltar cosas, cambiar, y no se olviden que con todo final inicia un nuevo comienzo, ¿no? Y la mejor manera de apoyarse a sí mismo esta semana es ser el paje de bastos. Bueno, él es una persona con muchísimo potencial, todavía obviamente no es un niño, pero joven. Yo creo que tiene todavía un interior más niño que lo que aparenta, habla de aprendizaje. Puede ser que esté en un momento que se aproximen cambios en su vida, importantes. Es momentos de avanzar, de hacer planes, hay que ser meticuloso, hay que tomar buenas decisiones, hay que superar miedos y creencias limitantes, revisar sobre todo su infancia, cavar muy profundo
y bueno, sobre lo que es su infancia y su pasado, ¿no? Una vez que se indagó, eso hay que sanarlo y cerrarlo, pero es momento de soñar y de hacer sus sueños realidad. O sea que la verdad que es una linda tirada, una muy linda tirada. Pero me está hablando de que el muchacho está bastante celoso. Vamos a ir ahora con ella. Les quería comentar, porque a mí me hace acordar, gracias María, que siempre me haces acordar, que diga que por favor se suscriban, que me den like, porque si no, esto no funciona, no crece. O sea, realmente es mucho esfuerzo, aunque no parezca hacer esto, es bastante esfuerzo. No parece, pero lo es. Y le quería comentar dos cositas más. Es que al final lo de Pantene, como había dicho, que se iba a estar en una negociación. Bueno, la negociación dio sus frutos, se renovó el contrato de Pantene. Y la otra cosa, que fue lo que le salió la semana pasada en una fiesta de Met, que nadie evidentemente sabía nada, que le iba a pasar bien todo. Bueno, hoy me contaron de que hubo una fiesta en Arabia creo que fue, no sé si Arabia o Dubái, perdón, porque no me acuerdo. Bueno, eso es lo que le salía la semana pasada. Así que bueno, de a poco las cosas se van dando. Como va a venir la semana, en general, la reina de copas. La reina de copas es la reina de las emociones. O sea, hay muchas copas, sí, hay de espadas también. A ver. Sí, no es medio parejo, pero es la reina de las emociones profundas, es la que cuida, la que protege, es sensible, de corazón amoroso, intuitiva. Bueno, conecta con la persona directamente, o sea, con su persona ella conecta y sabe sus sentimientos y sabe absolutamente todo de su persona especial. En sí, en general, puede hacerlo con otras personas, pero de su persona especial ni que hablar. Yo creo que va a tener éxitos creativos. Hay amor, hay sentimientos. Acá yo creo que me habla de dos cosas. Por un lado me habla de su supuesto matrimonio y de su verdadero amor. Entonces acá hay cosas que van a llegar a su fin. Yo creo que más temprano que tarde, pero vamos a dejarlo ahí. O sea, pareciera que sí. Bueno, algo inesperado que va a surgir, un 10 de bastos. Bueno, ella... A ver, en varios planos de su vida hay un ciclo concluido. También es un esfuerzo que ella realizó con determinación, con seguridad. Bueno, y la felicidad sí le va a llegar, pero también tiende esta persona a hacerse cargo de todas las cargas de las demás personas. Entonces se cansa, por ende se cansa. Entonces hay que aprender a soltar y llevar la carga de uno, bueno, la de ella. Así que eso es lo que tiene que aprender. Porque creo que ella está presionada, sobrecargada y por momentos se siente atrapada. Pero acá hay una transformación radical, porque acá hay un 10 de espadas, como es medio parecido, no es igual, pero es medio parecido a la muerte. Es cómo hacer para mantenerse centrado y equilibrado. Bueno, es el 10 de espadas, acá hay un horizonte donde sale el sol. Sí, tiene 10 espadas clavadas en la espalda, pero no todo está perdido. Hay un horizonte con un sol que asoma. Habla también de traiciones que puede llegar a sufrir, sí. Pero esto es un final, pero vuelvo a repetir, con cada final hay un nuevo comienzo. Son nuevas semillitas que se van plantando para un futuro. No hay que tender a victimizarse, porque a veces, bueno, puede que se victimice en ciertas situaciones. Hay que ver la realidad de la situación muy, muy bien. Hay gente que puede generar chismes, confusión en torno a ella. Obviamente esto es adrede.
y a veces puede hasta ya entrar en una crisis espiritual. Pero también habla, como hablaba un poco la de Jan, del resultado de malas decisiones. A veces es caer antes de llegar a la meta, entonces el consejo acá sería no darse por vencido, es no caerse antes de llegar a la meta. Yo, la verdad es que el 10 de oros, acá después está el 6 de pentáculos, para mí hay un amor que la va a curar, le va a dar lo que necesita. Bueno, una emoción importante esta semana, el 6 de oros, el 6 de pentáculos. Bueno, ella evidentemente es una persona muy generosa, que muy probablemente ella no haya tenido nada en su infancia, que se hizo a sí misma, pero que es una persona que es muy caritativa. Puede ser que también reciba ayuda de alguien. Y es tiempo también de armonía, de equilibrio, de igualdad, encontrar soluciones y salidas. Es abrirse a dar, pero también a recibir, no solamente es dar, también hay que saber recibir lo que otras personas ofrecen. Bueno, con el emperador es una situación que da una estabilidad. Yo no sé si las mostré, las voy a mostrar, porque yo sé que a veces no se ven. Curioso, ¿no? A él le salió acá, a ella le salió la emperatriz y a ella le sale el emperador. Un rey de copas, y acá es el 10 de pentáculos. Algo que le inspira es el emperador. Bueno, el emperador sabemos que es estabilidad, que es una persona que muchas veces prevalece la cabeza sobre el corazón, que en situaciones difíciles hay que mantener el enfoque, que es una persona que cuida de sus seres queridos, ¿no? Pero para mí, este es él. O sea, acá yo no creo en las coincidencias, a él le salió ella acá y a ella le salió él acá. Bueno, en el amor acá con el rey de copas es un amor con futuro, es un amor serio, con bases morales. Pero no nos olvidemos que es alguien con carácter, ¿eh? A veces el rey de copas siente sí, pero no demuestra tanto, y el emperador igual. ¿En qué puede trabajar esta semana para ser más feliz? Bueno, rey de copas. Actuar con madurez sentimental. Hay un hombre que siente, vuelvo a decir, pero tiene sus sentimientos bajo control. Pero es una persona que realmente es buena, que está llena de buenos sentimientos y de compasión. Y si fuera en pareja es pensar en el bien común, alguien que la quiere y que la escucha. Si yo la pongo con esta carta, felicidad es estar abierta a varias opciones. Y la mejor manera de apoyarse a sí misma esta semana, el 10 de pentáculos, bueno, es una carta muy de familia, ¿no? Después por ahí de dificultades y de tiempos convulsionados se llega a una meta y se puede disfrutar. O sea, puede ser en la profesión, ya tener renombre, tener proyectos. Pero esto sí lo comparte con sus seres queridos, porque esto habla que si uno sin la familia en realidad no tiene nada. Bueno, es también a futuro la consolidación y el afianzamiento de una pareja. La verdad es que le salió lindo, ahora vamos a hacer otra pequeña tiradita, voy a cortar un poquito. Bueno, sigamos. Acá vamos más o menos cómo están ellos dos hoy. Jan y Demet. Seguimos con un poco de celos, así que, a ver, acá hay alguien que es muy pasional, también hay por ahí gente y problemas que se interponen en la relación, sí, pero también acá el amor ayuda a una persona a vencer problemas personales y personas que tiene que liberarse de traumas de su pasado para abrirse al amor. Pero acá hay celos, olvídense. Bueno, los problemas personales lo dije. Acá, bueno, hay
resistencia al cambio, porque está la muerte al revés. Le cuesta, a veces se pone un poco pesimista, pero bueno. Pero bueno, acá hay una persona también hábil en asuntos legales, puede haber contratos de trabajo, alguien que gana el corazón de alguien y pruebas a superar. Pero hay sinceridad, o sea, una sinceridad verdadera, protección también si se quiere. Y tengo una caja acá, me estaba cortando. Una relación que requiere respeto y paciencia. Y es una persona que tiene que luchar por lo que ama. Pero hay que usar la cabeza por encima del corazón y meditar cada paso que se da. Bueno, vamos con ella. Bueno, ella me sale emperatriz, rueda, torre, muerte, ermitaño, mundo y estrella. Yo creo que acá ella está parada, que ella va a tener cambios. Acá esto no hay duda. Yo digo, para mí el momento, ustedes ya saben, se acerca cada vez más. Acá hay cambios y ya lo dijeron las otras tiradas, que son muy relevantes, ¿no? A nivel pareja, o sea, la pareja que tiene ella, yo creo que bueno, pronto por ahí eso va a finalizar. Pero más que nada acá nos está hablando de que ella va a tener éxito, un éxito merecido, va a tener cambios, va a conseguir, en realidad va a conseguir casi todo lo que, si ella se lo propone y toma el toro por los cuernos, todo lo que ella quiere se le va a conceder. Son muy buenas cartas. Y también, o sea, está todo como el momento favorable para todo. La verdad. Acá si hablamos de una pareja, están conectados a todos los niveles, ya sea tanto físico como espiritual, ¿no? A niveles muy profundos están conectados. Y también puede ser una oferta muy, muy, muy buena de trabajo. Así que en realidad creo que están los dos en procesos de cambio, son las dos energías son muy lindas. Por ahí una tiene que aprender en realidad los dos están en proceso de aprendizaje y se tienen que nivelar si quieren estar juntos. La verdad es esta. Por eso muchas veces cuando me preguntan, ¿y van a estar juntos? La verdad está todo dado para que estén juntos. El tema es que como todos tenemos libre albedrío, que nos dio Dios, o sea, libre albedrío, vuelvo a repetir, es el regalo de elegir y tomar, perdón, se me cae esto porque tengo unas preguntas, el regalo de elegir y tomar nuestras propias decisiones, ya sea para bien o para mal, todo esto, las decisiones que tomemos, pero más allá de todo es aprendizaje. Digamos que todo está para que esto pase. Si ellos realmente capitalizan todo lo que les va pasando, aprenden, sanan todas las cosas que tienen que sanar, está todo dado. Pero no depende de mí, depende realmente de ellos. Vuelvo a repetir, es el inconsciente colectivo que está bajando hoy. Y después esto depende de las acciones de los demás, pueden cambiar. Hay cosas que se dan, sí, como el contrato de Pantene, como la fiesta del otro día, pero esas son cosas que ya estaban por ahí ya hechas de antemano, que no estaban en manos de ellas. El amor es diferente, realmente es diferente. Vamos a sacarles una... Hace mucho que no les saco esto. La voz del ser, que son mensajes canalizados. Una para el Met, vamos a pedir. No hice, no me acuerdo qué pregunta me habían hecho, ahora me voy a fijar.
uno y otro para Jan. Vamos a leerlos y después hago una pequeña tiradita más, porque creo que las preguntas yo ya las había contestado. Lo de la madre de él lo contesté. Sí, todo eso lo contesté. Bueno, primeros pasos le sale a ella y traición, ojo, que ya yo ya la vengo viendo, la traición a Jan, ojo con eso. Le quieren enchufar a alguna muchacha, este hombre, así que tiene que tener cuidado. Primeros pasos. Persiste hasta el éxito. Estás dando tus primeros pasos, no te desanimes. Estás atravesando miedos que te hacen más poderoso. Adelante. Eso que estás viendo es un reflejo de tus propias resistencias internas, no desfallezcas. Es normal atravesar miedos y pequeños fracasos. Es parte del camino y te está haciendo más fuerte. Las cosas en la vida requieren sus fases y sus procesos de maduración. Es como un bebé que se pasa 9 meses en el vientre de su madre o una semilla que crece debajo de la tierra. Bueno, hoy hablábamos de la semilla, ¿no? Hasta comenzar a florecer. Estás en proceso de gestación y por eso no ves resultados tangibles todavía, pero estás en el camino correcto. Estás tomando las decisiones y los pasos necesarios para florecer, para conectarte con tu poder y con tu fuerza. Sigue adelante, no desfallezcas. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? 72, vamos a buscarlo, que es el mensaje de él. Traición. Esa situación por la que preguntas puede suponer una traición, como resultado de no respetarte plenamente y ceder tu poder, y te está ayudando a superar un miedo. ¿Alguien te está seduciendo? ¿Alguien te hace promesas que te encumbrarán en el cielo? ¿Alguien te está controlando? ¿Alguien se está haciendo imprescindible para ti? ¿No puedes llegar al cielo por ti mismo? ¿Tú crees que necesitas algo externo para ser feliz o para cambiar tu vida? ¿De veras todavía sigues buscando soluciones fuera de ti? Eso nunca, siempre están en uno. ¿O acaso te autoengañas y te cuentas que quieres seguir en una relación en la que ya no eres feliz? ¿Te convences racionalmente de los motivos por los que quieres estar con esa persona? Miedo a las apariencias, al que dirán, miedo a quedarte sin dinero, miedo a no poder criar a tus hijos, miedo a ser un fracasado. ¿Y realmente vas a negarte a ti mismo y a traicionarte por no querer afrontar esos miedos? Bueno, esas creencias conllevan un alto costo. ¿De verdad quiere que los demás te persigan como una víctima, como un pobrecito que los demás decepcionaron? ¿Estás huyendo del éxito porque tienes miedo de crecer tan alto que los demás te tengan envidia? ¿O quizás simplemente tienes miedo a perder lo que tan arduamente has conseguido? ¿De veras vas a dejarla pasar la oportunidad de expandirte? La vida te está retando a cuestionar tu forma de ver el mundo, desde la limitación a la percepción de abundancia. Arriésgate, no tienes nada que perder, excepto tu confinamiento en una prisión que tú mismo has construido. Perdón, pasa que veo poco y nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña tiradita. Tuvo mucho trabajo. Sí, se siente solo, no duerme muchas veces, extraña. Pero ojo con las traiciones, por favor, ojo con las traiciones. Sobre todo en el entorno laboral, pueden venir de un hombre y de una mujer.
ojo con las traiciones. Puede ser que le quieran inventar un romance o que le presenten a alguien. Ojo con eso. Porque Demet ya no es más una niña, es la suma sacerdotisa. Y si él da un paso en falso, bueno, esto viene de personas que ya trabajaron de una mujer que trabajó él antes, que hizo una serie. En definitiva, tiene que tener cuidado de los engaños, porque tiene varios frentes abiertos. Si le van a presentar mujeres, una, otra, espero que puedan mantenerse en control como marcan estas cartas. O sea, mantener el control de su mente sobre la materia. Estas son lindas cartas. Lindas cartas. En el trabajo de él, la verdad, el ambiente no es bueno. No está rodeado de buena gente. Yo no digo que todos sus compañeros sean bravos, pero hay unos cuantos que son jodidos. Ahí medio que se cuecen habas. No todos, pero unos cuantos. Y sus managers algunos no son de los mejorcitos que tiene al lado. Bueno, también se tiene que cuidar de traiciones. Traiciones, gente con poder. Igualmente creo que esto va a ir cambiando. Ella ya hay cosas que ya la sabe y no, por ahí es menos permeable a ser engañada que ella en ese aspecto. Ella aprendió ya un montón de cosas. Igualmente tiene sus frentes abiertos, con personas que hoy salió que van a hablar mal, que van a salir cosas en los medios. Acá hay poder político también. Pero a ver, en el trabajo excelente, con muchos contratos avanzando. Y honestamente creo que un pronto corte de esa falsa relación, aunque están haciendo lo imposible para que no, pero pienso que sí. Hay muchas ilusiones con algo que ella tiene, con alguna serie. Bueno, la verdad que son tiempos que tienen que pasar, hay que sumar coraje, y todo esto le vienen bien buenas cartas para el futuro. La verdad, les voy a mostrar. Esta, ¿no? Es esta el 6, el 4 de bastos, la rueda, el sacerdote y el 3 de copas. Lindas cartas. Pareciera que hubiera festejos, puede ser hasta un compromiso, una rueda que va hacia algo más formal, porque a ustedes, aunque no les parezca, Jan es bastante chapado a la antigua en algunas cosas. Es un hombre joven, pero tiene costumbres arraigadas. Festejos también puede haber. Así que bueno, esperemos que todo esto se dé. Está todo para darse. Hay que trabajar en estas energías. Esto es lo que sale para esta semana. Obviamente no todo por ahí se da. Ya digamos que está bien aspectado. No sé si se va a dar todo esta semana, pero está muy bien aspectado. Es lo que quisieron hablar las cartas hoy, honestamente. Y bueno, cuando quieren hablar, hablan. Yo no puedo hacer nada más que respetarlas, porque hablan de lo que tienen ganas de hablar ellas, no de lo que por ahí tengo ganas de decir yo. Así que, chicas,
no las canso más. Después, si tienen preguntas, les pido por favor que me las hagan. Y les mando un beso grande.